Bien, bueno, pues buenas tardes, gracias a todos y a todas por asistir a este acto. Voy a comenzar brevemente por los agradecimientos. En primer lugar, a la Diputación Provincial, al área de Memoria Democrática, que nos permitió, con una subvención de un proyecto que presentamos la asociación el año pasado y que nos ha permitido la realización de la edición del libro, por lo menos una parte, y otra serie de actividades que también hicimos por parte de la asociación. Agradeceros a todos por vuestra asistencia a este acto, a los que nos vean por los medios de comunicación y también a todos los que habéis mostrado interés por el libro. Agradecerle también a Miki y a Bob que estén aquí en representación de los familiares. Quiero también mencionar al instituto, que su director pues me llamó interesándose por tener libros en la biblioteca, porque es muy importante que los jóvenes y las jóvenes conozcan esta obra, que forma parte de los... es un tema que forma parte de los planes de estudio, y es muy importante que haya referencias locales y directas. Agradecerle también a todas las personas que han colaborado en la edición del libro, que han sido, pues la verdad es que bastantes. En el libro pues se menciona a dos: Antonio Méndez, que trabajó mucho en la transcripción, aunque también hubo más personas, y a Manuel Torres, que es un gran especialista en el tema y que también nos orientó en muchos momentos del proceso de estudio de la obra. Y por supuesto agradecerle también a los familiares, en particular yo así, con el nieto, con Tommy, con el que más he hablado, el que me puso... el que me hizo la entrega, digamos, de la obra, de los cuadernos, y a Isabel, que también trabajó hace tiempo en el tema, a la hija de Tomás, a Dolores, que con sus testimonios y con su entrega, digamos, a la causa, pues han guardado fielmente las memorias durante muchos años y han dado el paso de que estas memorias pues vean la luz definitivamente. Quiero decir que también que la obra es una obra, creo que muy importante. Es importante para las personas de la Rambla, por lo que nos toca en cuanto a paisanos nuestros. Es importante también para todas las personas que se interesan por la causa memorialista y por los movimientos en pro de la justicia, la democracia y la libertad. Y es muy importante también para historiadores, porque arroja una nueva luz sobre muchos aspectos desconocidos en este tema, que a su vez también bastante desconocido, porque mucha gente todavía pregunta, bueno, es que hubo personas españoles y hubo personas de la Rambla en los campos de exterminio nazi. Pues la verdad es que sí, y muy cercanas. La verdad es que muy cercanas, porque todos tenemos relación, si no directa, indirecta, con algunas de estas personas que estuvieron allí en los campos. Hemos preparado una presentación de diapositivas. Tampoco quiero que en este acto pues se pase un mal rato, ¿no? Porque es una historia dura, es una historia de sufrimiento, porque no se puede negar, pero también es una historia de valor, de entereza, de solidaridad, de fraternidad,
de lucha, en definitiva, por unos valores de la democracia, de la justicia y de la libertad en la lucha contra el fascismo, que es el mensaje que creo que nos debe de quedar y con el que tenemos que tener siempre en mente de lo que significa esta lucha y la trayectoria que ellos, los deportados, vivieron en la experiencia. Bien, comenzamos con esta proyección. Son muchas imágenes, vamos a ver si las podemos pasar rapidito para que no se haga muy largo, pero como le he dicho a Benjamín, esto dura menos que un partido de fútbol. En primer lugar, bueno, tenemos la portada. En la portada aparece Tomás Gemes vestido de carabinero. Ya hablaremos después un poco sobre esto. Aparece en la parte de abajo la banda con el número de matrícula y el triángulo azul con el que eran identificados en los campos. Al entrar en los campos de concentración, los deportados perdían hasta el nombre, eran un número, y un número que además tenían que aprender a decir en alemán y a entender cuando los llamaban en alemán. Por supuesto que esto causó gran cantidad de problemas, porque algunos que no lo entendían o tenían dificultades se llevaban por eso importantes palizas. El tema del título del libro es reiterativo, pero es lo que Tomás puso, así llamó a ese apartado de su obra, y por supuesto pues se ha respetado. Creo que también es interesante porque aporta un elemento que es significativo, que es el hecho de que Tomás no cuenta lo que otros le han contado, sino cuenta su propia experiencia. Esta es una fotografía de uno de los cuadernos, son 3 cuadernos, como veis, escritos con una letra bastante pulcra, con falta de ortografía, algunos problemas de redacción que se han corregido, no muchos, y nos ponen ante un hombre que fue poco a la escuela, pero que luego, con ese afán por la cultura y por la educación que había en aquella época, se esforzó por aprender y se esforzó por ese desarrollo cultural que tanto interesaba en aquellos momentos. Como digo, son 3 cuadernos. El primer cuaderno se repite íntegramente en el segundo, y el tercero pues habla de otra serie de aspectos. El segundo cuaderno es donde narra su experiencia en el campo de concentración, y el tercero pues cuenta cuestiones de su infancia, cuenta cuestiones ya de cuando estaba en Francia, algunas cuestiones históricas que son de interés. Lo que se ha hecho con estos cuadernos ha sido, Tommy me lo enviaba a mí por correo, nosotros pues con ayuda de otras personas pues lo hemos transcrito. Se han transcrito, se han ordenado cronológicamente para que el discurso de Tomás, de la memoria de Tomás, pues tenga un recorrido cronológico, y a partir de ahí, bueno, pues se han añadido otro capítulo en el que se ha puesto después, aunque muchas veces el contexto histórico se explica con anterioridad a las memorias, pero la verdad es que yo he preferido que primero se lea los textos de Tomás y después las acotaciones históricas o las otras etapas de su vida en las que Tomás no entra y que pueden ser de interés. A esa segunda parte se añade una tercera parte, que es el anexo documental, que son una serie de documentos, la verdad es que muy importantes, que fueron pedidos por parte de Manolo Torres, y también documentos que estaban en poder de la familia. Eso es lo que forma parte lo que constituye el cuerpo del libro. Vamos a ver si esto pasa.
Hemos saltado una. El acto se había incluido dentro de la Feria del Libro. Damos también las gracias a la Biblioteca Municipal del Ayuntamiento de La Rambla, que incluyó la actividad dentro de la jornada de la Feria del Libro. Bueno, pido disculpas también por el aplazamiento, que se me ha olvidado al principio, y coincidía con la fecha de la liberación del campo, el 5 de mayo de 1945. Ese día, una patrulla del ejército norteamericano, al frente estaba el sargento Cousins, si no lo pronuncio mal, se encuentra primero con uno de los subcampos de Mauthausen, con Gusen 3. Allí dice que se encuentran como unos hombres como metidos en jaulas, después se encuentran unas personas de la Cruz Roja y después van al campo central donde había pues aún miles de personas. Cabe decir que esta patrulla del ejército norteamericano no iba a liberar el campo, iba en una misión de exploración hacia un puente por el que tenían que pasar las tropas. Y de hecho hubo muchas, tuvieron que solicitar a los mandos en varias ocasiones que les permitieran ir allí. De principio se lo negaron, después se lo autorizaron, estuvieron allí unas horas el 5 de mayo, se marcharon y volvieron al día siguiente, y entonces a partir de ahí sí se formó una especie de un pequeño destacamento sanitario que ayudó pues, a las personas con pocos medios, pero bueno, algo sí se hizo. Con la liberación no terminan los fallecimientos en el campo, no terminan las muertes, muchos estaban en muy malas condiciones, otros se da la circunstancia de que empiezan a comer, se dispersan por las granjas de los alrededores buscando comida o se alimentan con lo que le dan los soldados de estos destacamentos. Eran alimentos muy energéticos, entonces sus estómagos, acostumbrados durante tanto tiempo a comer esa insuficiencia de alimentación, pues esos alimentos les provocó muchos problemas, enfermedades, diarreas, vómitos e incluso a muchos la muerte. Tomás está en el campo hasta finales de junio porque las distintas naciones reclaman a sus compatriotas, pero a los españoles pues no había quien los reclamara. No obstante, antes de que se fueran, los comités de resistencia se reunieron el día 16 de mayo, creo que fue, y firmaron este juramento, acordaron este juramento, donde se ve claro esa idea de lucha contra el fascismo, por la libertad, por la democracia, por la unidad de los pueblos, que es lo que expresan y lo que luego Tomás pues, pretende también a la hora de escribir sus memorias transmitir con su relato para que quede en la memoria de las sucesivas generaciones y que esto no se vuelva a repetir. Aquí tenemos los rambleños que pasaron por este campo, un total de 11 rambleños habían pasado por este campo. En ese momento, el 5 de mayo del 45, hay 3, después ahora los veremos, pero está Luis Alcántara Expósito, que llega en el segundo convoy. Después llegan otros 2 rambleños que llegan en el convoy de Angulema. El convoy de Angulema es uno de los, más dramáticos, porque ahí iban familiares, iban mujeres, iban jóvenes. El tren llega a Mauthausen. En Mauthausen se bajan los hombres y a las mujeres y a los niños lo montan, o sea, no se bajan del tren, el tren se pone en marcha y lo plantan en Irún. Después, en noviembre llega Estrada Jurado, en diciembre llegan 4, sobre estos 4, Manuel y Miguel del Río Requena, Gabriel Gálvez Figueroa
y Rafaelito Morales, que hablaban, Rafael Moreno Morales. Sobre esto hay una publicación, hice una publicación en la revista de ferias de hace 2 años, si os interesa ampliar los conocimientos. En enero llegan Tomás Gémez con Alfonso Luque Rivero, que comparte parte de su trayectoria, y por último en el 44 llega Alfonso del Río Salado. Aquí os pongo las fotos que conservamos de estas personas. La primera está sacada de la Enciclopedia de la Memoria Histórica, Antonio Moreno Salado. No he podido localizar a los familiares. La segunda es Gabriel Gálvez Figueroa. Aquí los motes gustarán más o gustarán menos, pero muchas veces son muy útiles. Peluso, y vivía en la calle Las Flores, por lo tanto eso nos permite saber la familia a la que pertenecen. Después, vamos a ver si esto quiere pasar, Manuel y Miguel del Río Requena. Su hermano lo hemos conocido, yo lo conocí y lo entrevisté, Luis, que vivía en la calle Piedrahíta. Ahora vive allí su hija, era el hermano menor de ellos. He puesto la hija, he puesto a Joaquina y he puesto a Rafi también, que viven en Francia, pero que tienen bastante interés y que han aportado datos sobre la vida de ellos. Y Miguel, que falleció. Manuel sobrevivió. Tomás, con el traje de carabinero que hemos visto, y su compañero durante todo gran parte de esta trayectoria, que era de apodo Basita, Luque Rivero, que es el que hay mirando a la derecha del que hay vestido de paisano, que era el alcalde socialista de la Rambla en el año 1936, Antonio Morales Vicos. Ahí está en la plantilla de la Guardia Municipal en esa época. Todos estos rambleños fueron desperdigados, digamos, fueron enviados a distintos campos. El mapa del mundo concentracionario nazi es muy extenso, comprende tanto Alemania como las zonas ocupadas. De estos campos pues hemos visto muchas cosas en los medios de comunicación, hemos visto la lista de Schindler, hemos visto el niño con el pijama de rayas, muchos documentales, muchas películas de guerra, etcétera, etcétera, pero sin embargo de los españoles y del holocausto español, pues lamentablemente muy poco. Bien, primera cuestión, ¿cómo llega Tomás Gémez al campo? Una pregunta que me han hecho en estos días con frecuencia. Tomás, la historia de Tomás, digamos que es la historia casi de todos. Con 10 años está trabajando en un cortijo cuidando animales, era algo bastante corriente. Eso le hace tomar conciencia de la clase a la que pertenece. En el libro tenéis textos en el que se manifiesta ese carácter reivindicativo. Pertenece a partir de 1919 a la Germinal, una organización agraria que luego se afilió, se adscribió a la Unión General de Trabajadores y que estaba aquí en la Casa del Pueblo. Durante estos años no tenemos datos de la vida de Tomás, pero sí sabemos que existe un movimiento republicano importante aquí en la Rambla. Y en ese cuadro pues veis el número de concejales que los partidos republicanos consiguen aquí en la Rambla. En este momento el movimiento republicano es un movimiento aquí en la Rambla interclasista, comprende tanto a propietarios de tierras como a personas trabajadores, jornaleros, obreros, etcétera. Y
Eso hace pues que tengan bastante representación. No quiere decir eso muchas veces que el hecho de que tuvieran muchos concejales tuvieran el alcalde, que también lo hubo. Pero como el alcalde era nombrado, era un representante del gobierno y era nombrado por el gobernador civil, pues por eso muchas veces no coinciden los representantes con la adscripción política del alcalde. En 1922 tenemos el primer concejal socialista y en 1931 tenemos la proclamación de la Segunda República, donde tenemos pues una mayoría importante del Partido Republicano. El Partido Socialista también tiene una importante representación y tenemos 3 monárquicos. Entonces el número de representantes en la Rambla es de 15. Creo que en el libro yo he puesto 13, me he dejado llevar por el número actual, pero eran 15. Bien, la República. Nos tenemos que imaginar a Tomás trabajando y colaborando en las actividades de la Casa del Pueblo. Ya digo que datos no tenemos, pero sí podemos concluir perfectamente eso a partir de su trayectoria. Aquí he puesto un texto de un compañero suyo de partido en ese momento, Manuel López Lozano, que en ese momento pertenece también al Partido Socialista, aunque después se adscribiría al Partido Comunista, y ahí, bueno, ese texto pues, me parece representativo de lo que los obreros esperaban de la República, una que llega llena de ilusión a la clase trabajadora. Durante esta época, Tomás vive en la calle Lucena, la casa todavía está en pie. Si le quitáramos pues, el zócalo y los cables de la luz, pues casi que estaría igual. La calle Lucena número 6, la casa de los Morunos, para que lo identifiquéis. Tomás se casa en el año 29 y durante estos años pues tiene a sus 4 hijos. Su mujer es hermana de Antonio Ruiz Requena, Capita. Los que sabéis que era el principal dirigente del Partido Comunista, que tendrá, se explica en el libro, tendrá su implicación en uno de los acontecimientos que vienen después. Bien, ¿qué pasa durante la República? Pues la República, que se tilda como régimen, la República no se puede calificar como tal, como un régimen revolucionario. La República lo que intenta es plantear toda una serie de reformas que modernicen el país, que modernicen la educación, que resuelvan toda una serie de problemas endémicos que estaban lastrados por la pasividad y por los intereses de una burguesía, una aristocracia que permanecía pues, anclado, ya digo, en sus privilegios. En ese contexto pues, se va a producir una reacción de los sectores más interesados de la derecha, apoyados por la Iglesia, apoyados por los monárquicos que empiezan a conspirar desde el mismo año 32. En fin, tampoco nos podemos parar mucho, y todo ello, toda esa serie de reformas y esa asalto al poder en contra de la República por parte del golpe franquista se da en un ambiente de crecimiento del fascismo a nivel internacional, lo cual nos pone de manifiesto claramente que la guerra de España era una lucha no solamente nacional, sino una lucha internacional, como se demostró poco después, contra los avances del fascismo. Vamos a ver. Tomás, en esas circunstancias, como la izquierda en general, todos los partidarios del Frente Popular, etcétera, son perseguidos, Tomás está afiliado al Partido Socialista. Esta ficha es posterior, esta ficha es del 45, creo que es de la UGT.
Y entonces pues son perseguidos, van a ir a su casa a por él y Tomás pues tiene que escapar, tiene que huir. He puesto esta imagen que es posterior, el campo de fútbol no estaría ahí, pero él vivía en la calle Lucena, un grupo de falangistas, posiblemente guardias civiles, etcétera, van a su casa a por él. Él está trillando, él está en el campo. La he puesto porque es que ahí se ve, no sé si esto, bueno, ahí abajo a la derecha se ve un círculo que no sería esa era exactamente, ahora vamos a ver otra. Él está trillando, él está trabajando en el campo. Ahí hay un episodio también que muchos también conocéis, en el que Juana Apolonio Cabello, jugando con la pelota, cuando están en la puerta de su casa, va jugando con la pelota, hace como que la pelota se le va, baja a la calle Espíritu Santo, sube por la calle Aguilar, va por la Matallana y se va a esta zona, esa zona ahí donde están las eras, que es donde está Tomás. Y Tomás pues huye, tiene que huir. Esta es la etapa de la guerra. ¿Qué es lo que pasa en este periodo? Pues de la Rambla pues salen entre 500 y 700 personas. Se tienen que ir. La mayoría desde la Rambla van hacia Espejo. Tenemos el texto en el que él cuenta cómo llega a Espejo. Después, en diciembre, vuelve a por su familia, porque habían amenazado con fusilar a su suegra, y se los lleva a Jaén. Jaén va a quedar aislada de las líneas estratégicas de la guerra, por lo tanto ellos van a permanecer allí durante toda la guerra, y lo que sabemos ahora se ha ido esto. Bueno, durante la guerra lo que sabemos es que la familia se queda en Jaén, él va y viene a Jaén, por testimonio de la familia. Sabemos que está, por su memoria, que está trabajando en los muelles de Barcelona. Allí está también Alfonso Luque Rivero, una coincidencia que nos hace pensar que luego estuvieron juntos por ese motivo. Ellos ya estaban en contacto. Sabemos que se afilia, no, se alista, perdón, no me salía la palabra, se alista en los carabineros. En el 38 sabemos que participa en la batalla del Ebro y que cruza la frontera por Prat de Molló el 11 de febrero del año 39. En este momento, estos son los datos que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que suponer? Pues que durante un tiempo Tomás va y viene porque está buscando trabajo en distintos sitios de España. Después, al participar en la batalla del Ebro, se queda, junto con otros rambleños también, se queda aislado en la zona norte, y a partir de ahí pues comienza toda la desbandada de personas, 500.000 personas, en eso que se conoce como la retirada. Son miles de personas, entre 450 y 550.000 personas, que son las estimaciones que dan los distintos estudiosos del tema, y que hacen que al final pues se tengan que ir al exilio y no se pueden volver. Perdón, es que estoy un poquillo concentrado. Bien, vamos a seguir, aunque no veamos las imágenes, en ese, ya digo, que pasa por Prat de Molló. Es una zona montañosa, las condiciones son terribles en esa trayectoria, y a continuación
lo que ocurre es que la familia, bueno, él iba solo, las familias son separadas, los hombres son enviados a los campos del sur de Francia, campos de internamiento que se van a convertir en verdaderos campos de concentración. Argelès-sur-Mer, Saint-Fond, Saint-Cyprien, Barcarès, etcétera, etcétera, que es donde van a existir, van a ser encerrados una gran cantidad de republicanos españoles. Todas estas personas, pues, lógicamente, hay presiones por parte de Francia para que volvieran a España. Algunos toman distintos caminos. Hay algunos, por ejemplo, 3 de la Rambla, que se van fuera. Está Trócoli, que se va al norte de África. Está Del Río, Catapum. Así lo entendemos mejor. Que se va a México, y José Morales Pino, Manguillo, que se va a Chile. Esto en el Winnipeg y en el Sinaya. Hay otros rambleños que vuelven a España, otros se quedarán allí. Bien, estas son las imágenes de la retirada hacia la frontera. La población huye aterrorizada por los bombardeos. Un aspecto también importante, donde se ve la dimensión internacional del conflicto. Imágenes de refugiados. Bueno, nos vamos... Esto eran los campos de internamiento, eran playas cercadas con alambre, no eran otra cosa. Después los mismos exiliados son los que van a construir barracones. Estos son los campamentos. Bien, estas son las opciones que en un momento dado, a partir de marzo del 39, marzo-abril del 39, le dan a los que se resumen en la frase: trabaja, lucha o vuélvete a tu país. Hay algunos que se afilian, se alistan en unidades militares, aunque eran reacios, y otros, la mayoría, unos 55.000, según las estimaciones de menor cantidad, a las compañías de trabajadores extranjeros, que es donde va a estar Tomás. Las compañías de trabajadores extranjeros salen del sur de Francia y se extienden por toda la zona de lo que era la línea Maginot, que era la línea de defensa que erróneamente los militares franceses consideraban que iba a ser su salvaguarda ante una posible invasión alemana, que luego ahora veremos que no les sirvió. Y entonces las compañías de trabajadores extranjeros son compañías militarizadas de unos 250 hombres que realizan actividades, bueno, reforzamiento de zanjas, antitanques, etcétera, etcétera. La trayectoria de Tomás es la línea más a la izquierda, va hacia el norte, y allí, bueno, ese trayecto va a ser tremendo, muchísimo frío, va a haber gente que muere por congelación, etcétera. ¿Qué pasa en Europa mientras tanto? Mientras tanto, en Europa, Alemania va incorporando del año 1933, que Hitler llega al poder, empieza denunciando las compensaciones del Tratado de Versalles, etcétera,
y empieza pues una serie de anexiones territoriales, que son las que tenéis ahí en el mapa. Mientras tanto, las potencias, las democracias occidentales que no han querido ayudar a la República, porque con esa política de no intervención, que al final fue un bloqueo, mientras que los italianos y alemanes ayudaban a los rebeldes, a los golpistas, las democracias bloquean fronteras y no permiten que la República se haga con armamento. Entonces, digamos que con Hitler es que siguen una trayectoria casi semejante, similar, puesto que es lo que se llama la política de apaciguamiento, firman el Pacto de Múnich, en el que permiten pues, esas ampliaciones. Posteriormente, en el año 1939, el gobierno soviético, que se está oliendo que esta política de apaciguamiento puede ser una estrategia para que Hitler se lance contra Rusia, firman un pacto de no agresión, que, bueno, habría mucho que hablar sobre esta cuestión, pero que realmente hay muchos historiadores, unos que lo critican mucho y otros pues que no lo critican tanto, que ven lógico que eso se firmara, porque las democracias occidentales, digamos, no estaban plantando cara a Hitler. Bueno, después tenemos la invasión de Polonia y en mayo del año 40, el 10 de mayo, Alemania, en vez de atacar por donde estaba la línea Maginot, ataca por el norte y Francia cae en 6 semanas. Tomás Geme y Alfonso Luque, que se encuentran en el norte, son encerrados en lo que se llama la bolsa de Dunkerque. Esa bolsa, allí pues hay 500.000 soldados que son, muchos de ellos son evacuados en una operación que se llama la Operación Dinamo, sobre la que hay películas, etcétera. Se presenta con una forma heroica. Realmente pues fue un gran éxito esa evacuación de 250 a 300.000 soldados, pero eso no palía la inmensa derrota que franceses ingleses tuvieron, que además tuvieron que abandonar una cantidad de material militar, etcétera, tremendo. Entonces, ahí es donde en junio del año 40 Tomás es capturado, Tomás y Alfonso Luque es capturado por los alemanes. Después al ser capturado, comienza su trayectoria hacia el campo de Mauthausen. Primero hay un trayecto que es el primero de arriba, un recorrido de unos 1000 kilómetros que hacen en gran parte a pie hacia Zagan, que actualmente está en Polonia, que es lo que llamaban campos de transferencia. Después será transferido a Treveris en español, Triest en alemán, y en noviembre, en el mes de noviembre del año 40, y en el 41 pasará desde Stalag a el campo de Mauthausen. En este momento los españoles tienen la consideración de prisioneros de guerra, lo mismo que los británicos y lo mismo que los franceses. Entonces, al tener esa consideración, están protegidas por la Convención de Ginebra, y sus condiciones, entre comillas, no son excesivamente malas. Sin embargo, existen contactos entre Serrano Suñer, el ministro plenipotenciario de Franco, y la cúpula nazi, y España se desentiende completamente de los
españoles, de Tomás y de los demás compañeros, lo cual los va a llevar a ser calificados como apátridas y su destino pues es el de los campos de concentración. No hay un documento expreso en el que se diga vayan, envíen a los españoles al campo de... Pero sí existen muchos requerimientos por parte de Alemania diciendo ¿qué hacemos con los españoles? Y no se contesta, o cuando preguntan a otros se contesta esto. Es decir, a ver, ¿quiénes nos interesa que vengan para acá por un motivo o por otro? Y los demás nos desentendemos completamente del resto. Aquí tenemos a Serrano Suñer con el Reichsführer SS Heinrich Himmler, y también está presente el que era embajador en Alemania, el general Espinosa de los Monteros, que os sonará por el nombre de un familiar del que se habla ahora en los medios de comunicación. También el general Espinosa de los Monteros, el que está allí, en fin, de tal palo, tal astilla. Y ahí, bueno, pues hay quien dice, bueno, pues no, España no tiene responsabilidad, Franco no tuvo responsabilidad. Sí lo tuvo porque es que en este momento se están produciendo esos traslados. Los traslados se hacen en este tipo de trenes, después de estar un montón de días, 3, 4, hasta 5 días, encerrados en esos trenes de los que no podían salir. Y así pues son trasladados. Tomás es trasladado al campo de Mauthausen, donde llega el 25 de enero del año 41. Allí pues ya se va a encontrar con los otros, o sea, llega con Alfonso Luque y se va a encontrar también con los demás que ya estaban allí, que eran los otros 8. Porque hay uno que entra en el 44. Mauthausen es clasificado dentro de la categoría 3, es decir, para presos que no eran recuperables, entre comillas. Y bueno, hay una frase que repiten, Tomás no la pone, pero lo repiten muchos otros deportados, que cuando llegaban les decían, habéis entrado por esa puerta, de aquí solamente se sale por la chimenea del crematorio. El concepto de Mauthausen es un tipo de campo especial. Su lema es el exterminio por el trabajo. La cantera de Wienergraben era su centro, digamos, de su objetivo principal. De ahí sacaban granito, pues para todas las fantasías que Hitler tenía de la Gran Alemania, de la nueva ciudad, de Germania y todas estas cosas, para también lo que es la industria de construcción, pues que había demanda. Estos son los jerarcas del campo. Estas fotos son de las que Francesc Boix y, bueno, estas y otras, ¿no? Las otras que hay del campo. Y, bueno, Antonio García, también otros, salvaron de la destrucción y que sirvieron para imputar a los jerarcas nazis en el proceso de Nuremberg. Y ahí, pues, los tenéis. Siereis era el comandante del campo y Bathmayer, del que habla mucho, que era pues, el terror era el jefe de seguridad del campo y era terrorífico con los perros. En fin, no voy a entrar en detalles. Esta es la famosa escalera de los 186 escalones. Ahí todo lo que se ve allí pues son filas de prisioneros subiendo con una estructura de madera cargada de piedras. Subir eso pues era un verdadero suplicio. Hay algunos que subían varias veces,
otros estaban abajo en la cantera picando piedra, etcétera, y a lo mejor la subían pues cuando se iban de la cantera, pero bueno, eso, resbalones, caídas, cuando uno se caía pues arrastraba a los que había detrás, en fin, el famoso, tristemente, muro de los paracaidistas, en fin, horrible. Todo esto se ve agravado por las malas condiciones del campo. Ya creo que en otra diapositiva se ha puesto que ellos, o sea, los nazis habían calculado la dieta y calculan cuánto les rinde, cuándo les va a rendir cada uno de los deportados en base a la estimación del tiempo que va a vivir. Es decir, que la dieta no era algo accidental. Lo que pasa también es que la dieta esa se fija en X calorías, pero luego, conforme esos alimentos pues van pasando por diversas manos, por los SS, por los capos, etcétera, etcétera, pues hay gente que se va quedando y lo que llega a los prisioneros, la verdad es que es poco. En fin, habría muchas cosas que decir aquí, pero tampoco... Mauthausen es el centro de una red de subcampos. Gusen lo llamaban el matadero, es decir, los más débiles, los que ya no servían para el trabajo, los mandaban a Gusen, donde morían. El castillo de Arnhem, aquí murió, bueno, los demás rambleños murieron en Gusen. Aquí murió Juan Márquez Mateos, que era un sitio de experimentación pseudocientífica. De hecho, vamos, aquí de los que entraron no se conoce ningún superviviente. Estos son los datos del número de españoles. Me he tirado por lo bajo, es decir, estos son los que están con nombres y apellidos. Hubo españoles también en otros campos, pero en el campo donde está Tomás, desde luego, que es Mauthausen, es donde más hay, por eso se conoce como el campo de los españoles. Esta estadística viene a reflejar las fechas de los fallecimientos. Como veis, es en el primer año y medio, es donde se produce la mayor parte de los fallecimientos, de las muertes. En ese momento los españoles son mayoría. Después se da una serie de circunstancias que hace que el número de fallecimientos por parte de los españoles se estabilice, es mucho menor. También porque a partir del año 40 y finales de 41, 42, empiezan a entrar presos prisioneros de otras nacionalidades, empiezan a entrar judíos, empiezan a entrar rusos, empiezan a entrar toda una serie empiezan a entrar yugoslavos, y entonces pues se ceban con ellos. Los rusos, desde luego, en fin, casi tanto como a los judíos. Aquí, en esta gráfica, este estudio, que es de unos profesores de la Universidad Carlos III, establece una relación entre la cualificación profesional, digamos, y la muerte. Es decir, a menor cualificación profesional, mayor número de fallecidos. Sin embargo, de los testimonios, pues hay otros muchos factores. Ahí está, desde simplemente tener suerte, porque es que una torcedura de tobillo en un momento determinado hace, o una herida, un golpe en un pie, que esa persona no se recupere. Entonces los nazis pues empiezan a considerarlo ya que no es útil para el trabajo, y entonces lo mandan a Gusen y mueren. Pero hay otros factores, como son la solidaridad entre los compañeros, el apoyo mutuo, la ideología política. El hecho de tener una ideología política le hace tener una esperanza en un futuro que ellos ven como de regreso a España y del final del fascismo también en España.
También hay otros muchos factores que aparecen en el libro, pues desde luego la capacidad, por ejemplo, Tomás y Alfonso Luque pues aprenden a hacer alpargatas, con eso se sacan un pequeño beneficio, etcétera. En fin, bueno, sería también... Pero lo más importante, la solidaridad, el apoyo mutuo y que los españoles empiezan a ocupar determinados puestos en la administración. Existían dos administraciones del campo, es decir, está la administración de los SS que está fuera del campo y luego dentro del campo está la autoadministración del campo, es decir, que eran los propios presos los que se encargaban de realizar las funciones, entonces están en trabajo administrativo, están en toda una serie de cuestiones, entonces en esos los españoles pues van ocupando puestos en esos lugares y esos puestos a su vez le permiten ayudar a los compatriotas. Y luego también están pues los comandos exteriores que vamos a ver ahora después. Vamos a ver si esto... bueno, la construcción del muro, por ejemplo, esto es lo que he dicho. Por ejemplo, se dice, pusieron... a los españoles los llevaron a una zona donde estaban construyendo el muro perimetral. Lo que habían antes en el campo pues eran muchos delincuentes comunes, había presos políticos también, pero había muchas personas que no tenían cualificación de trabajo. Entonces este español, por ejemplo, pues dice, este muro se va a caer, danos una solución. Pues la solución es esta. Lógicamente los nazis, que eran fanáticos pero no tontos, a esas personas que les sirven para hacer esos trabajos, pues digamos que no es que los vayan a proteger, pero no quieren que les falte. También un aspecto importante, la organización política interna, que surge a partir del año 41, esa organización política pues va a tener un papel importantísimo en la evolución del grupo de españoles en el campo. Primero surge la de los españoles, después se extiende y finalmente agrupa a todas las nacionalidades. El día que surge la organización política interna es precisamente el día de la invasión de la Unión Soviética, me parece que fue el 22 de junio del 41, si no me equivoco, donde hicieron pues una gran desinfección en el campo, los pusieron, bueno, dejaron toda la ropa y están todos desnudos en el campo, entonces ahí establecen sus contactos. ¿Por qué antes no? Antes no, porque aunque estaban todos juntos, el ritmo de marcha que llevaban en el campo, etcétera, etcétera, no les permitía tener esos contactos. Empezaban a las 4 o a las 5 de la mañana con firmes en la plaza durante horas, y cuando después se iban a los comandos de trabajo donde mandaban los capos, que eran presos también, prisioneros del campo, más crueles muchas veces que los propios SS, y entonces pues ahí es donde consiguen conectar. La evolución de la guerra va a ocasionar que los nazis tengan que movilizar a toda su población y consecuentemente vuelven la vista hacia la mano de obra que pueden obtener de los campos de los campos de exterminio. Entonces empiezan a usarlo, que es algo que hicieron también los franceses. Entonces este es el momento de máxima expansión, pero a partir del año del cerco de Stalingrado, a partir del año mediados 42 por ahí, pues empiezan a recibir reveses y entonces pues vuelven la vista hacia la utilización de la mano de obra que tienen en los campos. Nombran como ministro de Armamento a Albert Speer,
Hay quien dice que era el amor secreto de Hitler. Era el arquitecto del régimen y es el que va a unificar toda esa industria de armamento, muchas veces en conflicto con los propios jerarcas nazis. Entonces, se crean esos comandos externos donde los españoles van a estar trabajando. El primero de ellos en el que trabaja Tomás el comando Estier. He puesto una foto actual porque esa empresa todavía existe y esos son los juguetes que fabrica. Vamos a ver. Hay otro comando, donde está Manuel del Río, el comando de Boklaburg. Manuel del Río va un poco después, esa es su ficha, ahí pone su profesión, Topfer, que significa alfarero. A continuación se juntan los dos en Terberg, que es un campo donde están construyendo pues una presa para... en fin, la vista de los nazis era la industrialización de toda esa zona para colaborar en el esfuerzo de guerra. Y a continuación vuelven al campo central, ahí se juntan los tres, ahí se encuentran con González Salado, con Chispel, que había sido deportado al campo en el año 44 procedente de Francia, y ahí las condiciones que se encuentran en el campo ya son completamente distintas. Tomás lo cuenta y cuenta cómo los compañeros españoles pues le habían facilitado buenos equipos. Después va a estar en otro comando, en Renzip, donde fabrican componentes para las bombas volantes, porque los alemanes, debido a los bombardeos de los aliados, se ven obligados a enterrar su industria de armamento. Esto es de otro campo, esto deben ser, pero bueno, eran similares. Los túneles eran 50 kilómetros de túneles, vaya a creer que... y luego en Gusen 3, donde las condiciones son terribles, donde fabrican el primer avión a reacción. Bien, hay un factor aquí que me gustaría tocar ya casi antes de finalizar, que es cómo es posible que Alemania llegara a conseguir esa expansión tan grande por Europa. Entonces, ahí tenemos pues la colaboración del capital, de tanto alemán como internacional. Ellos se dirigen, como Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, se dirigen al pueblo para construir la Gran Alemania, etcétera, pero su política es muy atractiva para las empresas. Entonces tenemos pues los Krupp y los Thyssen del museo, vaya, que bueno, he puesto la portada de una película, el cartel de una película, donde se retrata, digamos, los Krupp, que era una industria siderometalúrgica. Ellos fabrican industria pesada. La Siemens, la Volkswagen, ahí veis la similitud entre los logotipos de la Volkswagen en su origen y la del una especie de sindicato vertical que crearon los nazis. Un sindicato, una organización de trabajadores.
la BMW, es decir, todas estas empresas lo que hacen es tres cosas. Primero, se afilian al partido nazi y se afilian al partido nazi, lo financian, se enriquecen haciendo negocios y fabricando distintos productos para ellos. Y utilizan mano de obra esclava, es decir, que los españoles y Tomás pues trabajan, y Alfonso, y Manuel, trabajan como mano de obra esclava para estas empresas. La Bayer, el Ciclón B, era lo que utilizaban en las cámaras de gas. Bosch, en fin, estos son los que dieron origen a Adidas y a Puma. Pero estas son empresas alemanas o austriacas, pero también empresas norteamericanas que están jugando a dos bandas. Henry Ford, que escribió un libro que se llama El Judío Internacional, en el que se inspiró Hitler, condecorado con la cruz del águila nazi y que fabricó vehículos. IBM, que facilitó y construyó las máquinas para clasificar los millones de judíos y de deportados a los campos, unas tarjetas que son los antecesores de los ordenadores. Aquí vemos una ficha de Tomás Gemes que tiene el sello Olleriz. Este sello indica que ha sido procesado, este documento ha sido procesado con la tecnología de IBM. En este documento lo que aparecen es los campos de trabajo en los que estuvo Tomás. La Fanta y la Coca-Cola, en fin. Estos no podían faltar, los Rockefeller, por supuesto, no pueden faltar, la General Motors con la Standard Oil y con IG Farben, que eran los de... Incluso los campos, los terrenos que pertenecían al campo, esta es una foto actual, pues pertenecen actualmente a Postacher, esta empresa que fue colaboradora con los nazis. Bien, la guerra termina, derriban el águila nazi. Antes habían llevado a gran cantidad de personas, por ejemplo, hay mujeres que estaban en el campo de Ravensbrück, las llevan en el último momento a Mauthausen. Os podéis imaginar la alegría con la liberación. Serán trasladados a Francia, donde son alojados en el Hotel Lutecia y donde, los compatriotas, conocidos, amigos, pues van buscando pistas de ellos. En ese momento Tomás, aunque está mal de salud y está hospitalizado, pues escribe sus memorias, la mayor parte, digamos. Se integra en las asociaciones que existen, las asociaciones de deportados, tienen que luchar con el gobierno francés por sus derechos, etcétera, porque en Francia ocurre una cosa, que es que Francia, digamos, había sido humillada al caer en 6 semanas, fue derrotada Francia completamente. Bien, la liberación. ¿Quién liberó Francia? Pues ellos tenían que decir que los franceses. Entonces, los españoles que habían colaborado en la resistencia, en los maquis, en todos los movimientos guerrilleros que se extendieron por toda Francia durante la época de la ocupación, y también hubo de otros países, pues esos tenían que pasar a segundo plano, porque lo que había es que exaltar el triunfo francés y venderlo como una victoria francesa. Entonces, en ese momento, pues claro, los españoles son marginados. Además, ellos también, hay un texto de Tomás, dice: la segunda vez que nos engañaron las democracias. La primera es en España,
al no consentir, al no ayudar a la República, y la segunda porque ellos esperaban que la lucha contra el fascismo no había terminado aún, porque aún quedaba un régimen fascista que era el español. También, bueno, gracias a esa fueron condecorados. Este no es Tomás, este es Manuel, con la medalla de portado, y el presidente francés inclinándose ante la bandera republicana. Ahí la verdad es que no sé qué pone. Ah, eso. Nunca olvidaron a España, pero España sí los olvidó a ellos. Entonces, ante esto, bueno, ellos lógicamente se adaptan a la vida en Francia, ellos hacen la vida en Francia, tienen relación con personas de la Rambla, etcétera. Entonces, ante eso, pues lo que cabe es pedir, ¿verdad?, justicia, reparación y garantía de no repetición, que es algo que deberíamos de tener en cuenta. Por lo tanto, este es el mensaje final, que creo yo que era el que Tomás quería haber escuchado. Bien, pues ya está, muchas gracias. Bien, y a continuación quiero que Miki y Paco. Paco es el marido de Isabel. Isabel es la nieta, una nieta, hija de Rafael. Y bueno, pues junto con Miki viene en representación de la familia. Sí, bueno, está Jesús. Bien. Sí, ahora lo dices tú, si no. Hola, gracias por venir. Yo soy Francisco Ordóñez Moral, soy el viudo de Isabel Gémez Gómez, la nieta de Tomás. La parte de la familia francesa ha querido que lo representara, y simplemente lo que voy es a leer un texto que me ha mandado el nieto, que es Tommy, para que lo lea. Simplemente dice que quiere darle las gracias a Pepe Espejo, quiere decir que la intervención de Pepe Espejo llegó a punto, como un acto muy curioso del azar. No sé si existe el azar, pero fue exactamente la persona que hacía falta para llevar a la luz estos cuadernos. Puedo decir en nombre de toda la familia que se lo agradecemos muchísimo. En la familia estamos muy, muy contentos de este libro, que cumple con la voluntad de mi abuelo Tomás, de dar testimonio de su paso por los campos de concentración nazi. Pienso también que este testimonio, aunque él no lo divulgara durante su vida, el hecho de escribirlo le ayudó a mantenerse en vida sin volverse loco. Simplemente quería comentar eso, nada más. Y le doy paso a Miki. Bueno, yo soy Micaela Ruiz Gómez, Pepe Tomás, nosotros lo llamamos, siempre lo hemos llamado Pepe, abuelito. Pepe Tomás era el abuelo de mi primo Gémez. Nosotros nos hemos criado juntos en Francia, y para nosotros pues ha sido como un abuelo. Era una persona muy buena, muy generosa. Tenía pues sus cosas de haber estado en los campos. Siempre, por ejemplo, tenía una relación con la comida muy especial. Siempre guardaba comida porque tenía miedo de que le faltara, pero fue una persona, bueno, un abuelo para nosotros también. Lo único que quiero decir, porque estoy un poco así, no sé, hablar en público, voy a contar una cosa que pasó cuando se murió.
pues toda la familia fue al entierro. Estaba yo con mis padres, en fin, todo el mundo. Y me acuerdo que su nieto, en particular Rafael, su nieto Rafael, estábamos mirando, porque estaba allí absolutamente todos los compañeros que todavía vivían, con su bandera, la bandera de la Resistencia, la bandera de la República, la bandera, bueno, todos con su medalla, los que habían sobrevivido de una cosa o de otra. Y entonces, pues, pensando, y nosotros pensando, estábamos enterrando a Pepe Tomás y pensábamos, bueno, ¿y cuando quede uno solo? ¿Qué van a ir? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a traer esa bandera? No sé, no dio una sensación, es una tontería, pero que nos dio una sensación muy, muy fuerte, ¿no? Que se estaban yendo poquito a poquito. En fin, una tontería, pero la verdad que nos emocionó mucho. Ya está. Espera, no vayáis. No, espera. Bueno, que como me dicen que hay más personas de la familia, Sí. si quieren decir, quieren comentar algo. Tito Jesús, la tita Juana, que conocieron por supuesto a Pepe, Tomás y su hija, el marido de su hija. La niña nació en Francia. Yo creo que es una cuestión importante en la familia, pues tener un libro como este que recuerde a los seres queridos. Yo quiero comentar también que Tomás era muy amigo de mi abuelo, Antonio Ruz, y bueno, también hay una relación familiar porque mi tío Antonio, cuando se fue a Francia, él lo acogió en su casa. En fin, también fue a visitar junto con Jesús a un primo de mi madre también que había tenido un problema allí en Francia. Y bueno, también hay otros testimonios que me han contado de personas que se dirigían a él tanto cuando las veces que vino aquí como por carta para que les ayudara a localizar a sus familiares. Allí en Francia, el caso de José Ruiz, Ciruela, que no sé si está aquí, no sé si está, Ruiz Urbano, perdón, bueno, su padre murió en Francia, bueno, y Tomás pues siempre se prestó a ayudar y a colaborar con estas personas. En fin, bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Muy bien, pues entonces, Benjamín, un regalo. Sube tú, ¿no? Bueno, subo. En nombre del Ayuntamiento, del área de cultura y con motivo de la Feria del Libro, aunque haya sido aplazado el acto, es un recuerdo que le queremos entregar, uno para cada uno. Quiero repetir de nuevo que quien ha hecho el esfuerzo ha sido Isabel, la mujer de Paco, y este señor que está aquí, que lo ha recibido todo. Yo encantado. Luego lo pueden volver, si quieren, a guardar. Sí. Pues muchas gracias. Aquí hay otro para ti, Pepe. Gracias. Mira, que me hagamos una foto. Muy bien. Muchas gracias. Perdonad los fallos técnicos. En fin, esperamos que os haya resultado interesante.